proyectos de educación y comunicación para el desarrollo, impulsados por organismos de corporación internacional y el Estado. Profesor universitario, conferencista e investigador en temas de comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica, comunicación gubernamental, comunicación, cultura, política. Sin antes recordarles que deben de apagar su micrófono, en caso que tengan alguna pregunta, escribirlo en el chat, y si el ponente pide algunas preguntas, encender su micrófono. Sin más nada que decir, doy pase al segundo Armas. Profesor, está con el micrófono apagado. Que tú me estabas moderando. Ya, correcto. Ahora sí. Decía que en primer lugar quiero saludar y felicitar al Centro de Investigación en Ciencia Política por tremendo esfuerzo que está haciendo para sacar adelante tantas actividades que podrían resultar en varias publicaciones académicas, porque los temas que han tratado son temas de mucho interés y muy interesantes. ¿Ya? En segundo lugar, quiero agradecer y felicitar la participación de todos los colegas. No sé si todos son periodistas, pero creo que todos tenemos el mismo interés, el común interés de tema propuesto en la agenda para hoy día. Pero quiero agradecerles porque sé que hay gente de varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Bolivia, España, Guatemala, Puerto Rico, y probablemente haya alguien más que yo no estoy mencionando. Pero esto es una fiesta y lo tomo así y me siento muy contento de compartir una experiencia que tiene que ver con los retos o los desafíos de la comunicación estratégica en la gestión pública. Y acepté el tema porque soy una de las personas que, a pesar de haber hecho tantos años de docencia universitaria, la verdad es que nunca he podido quedarme en la universidad porque siempre pensé que siempre hay que estar con un pie en el mundo académico y con un pie en la realidad. No creo yo en la enseñanza que solamente libresca, si es que no tiene un referente práctico, si es que no tiene un referente concreto. Por eso es que yo siempre he estado entre la academia y el terreno práctico de la realidad, y siempre he sistematizado mi práctica y la he confrontado académicamente con mis alumnos, con mis colegas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiero ahora manifestarles, porque soy parte de un Estado, que es el Estado peruano, que quiero que mejore. Tenemos una ley de modernización del sector público que propone un Estado eficiente, moderno y al servicio de los ciudadanos, pero estamos en la declaratoria de principios, pero no hemos avanzado probablemente casi nada, y seguramente ese es el caso similar que están viviendo muchos países latinoamericanos. Entiendo que Europa es otra realidad y no me voy a atrever a hablar mucho de Europa porque sinceramente no hablo de lo que yo no conozco. No he estudiado la realidad europea y sé que es muy particular también. Pero algo de lo que voy a decir probablemente en relación al tema, probablemente se manifieste también en países europeos como los que tenemos en este momento presencia de parte de Europa. ¿Por qué? Porque acabo de adquirir un libro
muy interesante, porque acá nos quejamos mucho que no hay bibliografía sobre el tema de comunicación gubernamental, de gobierno, de gestión pública, etcétera. Y sí hay bibliografía. Acabo de comprar un libro escrito por una autora española, María José Canel Crespo, que habla de la comunicación de la administración pública para gobernar con la sociedad. Y es un libro muy interesante. Y quiero partir diciendo que estas ideas las vengo trabajando y las vengo manejando ya hace algún tiempo, y esta es una oportunidad para decirlas en voz alta y confrontarlo y validarlo también con ustedes que son los interesados en el tema, y me gustaría mucho establecer un diálogo fructífero, profundo con ustedes. Por eso es que voy a diferencia de mi charla anterior, voy a ser mucho más concreto, pero sí quiero plantearles, para empezar, bueno, no tengo mucha predisposición para el PowerPoint, pero para esta vez preparé uno y voy a compartirlos. No sé, Diana, ¿me confirma si se está viendo el PowerPoint, por favor? Hola. Sí, yo le confirmo. Ya está el PowerPoint, ¿ah? Quiero saber si se está viendo. No, aún no se visualiza. No se visualiza. A ver, un momento. Porque estuvo puesto, ¿no? Ya, vamos a ponerlo. Ahora. Está cargando. No, aún no se puede visualizar. Es un poco raro porque yo sí lo estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora creo que sí. ¿De acuerdo, Diana? No, tampoco. Y acá me dice dejar de compartir. A ver. ¿Nada? No, aún no. Ya, ahora sí se puede visualizar. ¿Ya? Sí, ahora Sí, sí. demora para cargar, me parece. Muy bien. Entonces yo quería hacer una introducción muy sintética de algunos conceptos que manejamos, pero a veces no lo manejamos de manera muy correcta. Entonces quería, en primer lugar, plantear qué cosa es el Estado, y en su sentido más amplio, el Estado no es otra cosa que una comunidad política organizada.
El gobierno, por su parte, es un órgano constitucional emanado de la mayoría parlamentaria y sujeta a ella, y es la encargada de dirigir la administración pública. Él pertenece a todos. La administración pública es el aparato de Estado que se encarga de ejecutar las acciones de gobierno. Y el servicio público, que es una cosa fundamental en el Estado, está referido a todas aquellas actividades destinadas a satisfacer el interés general de la población. Y la gestión pública es la actividad que realiza la administración pública y consiste en decidir y ejecutar acciones para la resolución de los problemas comunes. Teniendo ese marco de referencia inicial, porque estamos hablando de la comunicación estratégica en la gestión pública, quiero presentarles brevemente 5 desafíos que tiene la comunicación estratégica en la gestión pública. El primer desafío, que es un desafío más macro, tiene que ver con el cambio de paradigmas comunicacionales, que voy a desarrollar más adelante de uno en uno. El segundo desafío o reto es cómo cambiamos ese enfoque sesgado de la comunicación en las organizaciones públicas. El tercer enfoque, el tercer reto tiene que ver con cómo superamos esa visión cortoplacista y reactiva que tenemos en el Estado frente a los procesos comunicacionales. El cuarto reto tiene que ver con cómo superamos el cortoplacismo, eso de pensar en el corto plazo, ¿no? Y más bien pensar en el mediano y largo plazo, generando sinergias. ¿Para qué? Para una cuestión que constituye la misión fundamental del Estado: conectar al Estado con el ciudadano. Y por último, que me parece fundamental en este momento de pandemia y de emergencia sanitaria y de cambios profundos que se están dando en el mundo actual, es cómo enfrentamos desde el Estado y desde la comunicación del Estado los desafíos del cambio de época. En relación al primer punto, pero antes de desarrollar el primer punto, yo creo que si logramos estos 5 grandes desafíos, que son bastante utópicos, bastante idealistas, pero no por utópicos e idealistas fuera de la realidad, si logramos hacer algo en relación a esto, estaremos dando un paso trascendente y significativo. Siempre he dicho que hay que plantearse objetivos, hay que plantearse desafíos, retos, y hay que actuar en el Estado, por la experiencia que tengo, dentro de lo deseable y lo posible. Porque nosotros podemos desear muchas cosas, pero lo posible nos permite solamente hacer ciertas cosas. Pero toda utopía es así. La utopía son elementos movilizadores para alcanzar objetivos ideales. Y es lo que nos mueve, eso es lo que nos pone en acción. Pero mientras más cerca estamos al logro de la utopía, más lejos estamos de ella. Entonces, estas 5 reflexiones, estos 5 retos o desafíos que yo he identificado, son retos movilizadores que nos deben llevar a un cambio en los enfoques, en los modelos de cómo manejar la comunicación estratégica en la gestión pública. ¿Para qué? Para contribuir desde la comunicación a gestar ese Estado moderno, eficiente y sobre todo al servicio de la gente, que es el rol más importante del Estado en la sociedad y para lo cual se crearon los Estados-nación, ¿no?
Entonces, el primer gran reto que yo he identificado es cambiar paradigmas comunicacionales. Eso implica varias cosas. En primer lugar, eso implica remontar el modelo, el paradigma difusionista que vincula, asocia casi exclusivamente a la comunicación con el concepto de medios de comunicación. Es decir, que lo que no pasa por los medios no es comunicación, cuando en realidad eso es muy injusto, porque las primeras y las formas más primigenias, más legítimas de comunicación es la que no atraviesa justamente por los medios. Es aquella comunicación más bien que es cara a cara, es interpersonal, es grupal y que no es mediada, ¿no? Entonces, un primer reto dentro de este gran cambio es superar el reduccionismo de la comunicación, que solo se piensa alrededor de los medios de comunicación. Eso le hace mucho daño a la comunicación, a la gestión pública desde la comunicación. El segundo reduccionismo es superar el reduccionismo difusionista e instrumentalista que entiende la comunicación solo como difusión. Hace muchos años, cuando los países latinoamericanos y sobre todo los países tercermundistas y no alineados planteaban un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, se nombró una comisión, la famosa Comisión McBride, y esa Comisión McBride sacó un libro que se llamó Un solo mundo, voces múltiples, y ahí hacen una distinción clarísima de lo que es información y comunicación. Y esta visión y práctica reduccionista que reduce a la comunicación a la difusión, ¿no? No es otra cosa que solamente información, más no comunicación, porque la comunicación se concibe como conexión, como la relación entre dos sujetos, ya sean estos individuales y colectivos, que negocian, que acuerdan y que son cómplices del acto comunicativo. Entonces, hablar solamente de la comunicación como difusión es un reduccionismo informacionista. Y lamentablemente nuestros estados todavía siguen en esa perspectiva, haciendo difusión. Y por eso es que tan cotizado en las autoridades del Estado, que no entendiendo realmente que la comunicación es un proceso, optan por políticas difusionistas, instrumentalistas, que solamente obedecen a cuestiones muy puntuales. El siguiente tema es entender la comunicación como mediación para construir el desarrollo e impulsar el cambio social. La comunicación no solamente debe ser información, sino que debe estar en el centro de los procesos sociales, porque ahí donde hay un proceso social, hay relaciones humanas. Y donde hay relaciones humanas, hay procesos de comunicación. Entonces, Jesús Martín Barbero decía que la comunicación como mediación no está ni en la gente ni en los medios, sino entre la gente y los medios. ¿Qué significa eso? Que la comunicación no está ni en la gente ni en los medios, sino en lo que hace la gente. ¿Y qué hace la gente? La gente genera procesos sociales. Y en todo proceso social hay relaciones sociales y hay procesos comunicacionales.
Y son esos procesos comunicacionales los que alimentan a los medios, y los medios los trabajan industrialmente, los producen y los elaboran para el consumo masivo de la gente, y hay una relación cíclica ahí, porque es la gente la que propicia nuevos procesos comunicativos que luego son absorbidos, tomados en cuenta por los medios, y así sucesivamente. Entonces, la comunicación hay que entenderla como proceso, pero no solo como proceso, sino como proceso de coproducción e intercambio de sentidos. Si no hay intercambio de sentidos, es información. Yo puedo estar hablando de un tema donde nadie me entiende lo que yo estoy hablando, y eso es información. Pero ¿por qué? Porque nadie me entiende y nadie se conecta conmigo. No hay intercambio, no hay coproducción, ni hay intercambio. La comunicación es básicamente coproducción e intercambio de sentidos entre dos sujetos que asumen roles circunstanciales de emisores y receptores, e intercambiables además. Entonces la comunicación es un proceso, pero además, y finalmente en este punto, la comunicación es un espacio que permite, en primer lugar, el reconocimiento de los actores como interlocutores válidos para el proceso de comunicación. Para que haya comunicación, se necesitan de dos sujetos, sean individuales o colectivos. Si uno de ellos se niega o no participa en ese proceso, no hay comunicación. La comunicación siempre es de a dos, si no se rompe la comunicación. Entonces, la comunicación, en primer lugar, como espacio, es el espacio privilegiado para que los actores se reconozcan como interlocutores válidos del proceso de comunicación. En segundo lugar, y esto es un aporte importante, del cual mucha gente ha abandonado también, pero el segundo proceso, el segundo tema, aporte de la comunicación como espacio, es que la comunicación se convierte en un espacio de diálogo, debate, confrontación de ideas. ¿Para qué? Para construir el sentido de la democracia. O sea, no puede haber comunicación sin intercambio de ideas, sin debate, sin confrontación de ideas. Porque, como decía Lechner, de la confrontación de ideas es que se construye la democracia. De lo mejor que sale de ese debate, intercambio de ideas, se alimenta la democracia. Y eso es algo que no se hace ya mucho ahora. Se ha perdido esa práctica del debate, esa práctica de la discusión. Y hasta se entiende peyorativamente que aquel que está en contra de tus ideas es tu enemigo. Y eso es un error. Yo siempre le digo a la gente que cuando discuto con ellos, discuto con ideas. Es una discusión de ideas. No es nada personal, ¿no? Y la discusión de ideas, el diálogo alturado, mesurado, debe ser siempre muy valorado, porque la única forma de cómo nosotros podemos construirnos y construir el consenso social y el contrato social, que son las reglas y normas básicas de convivencia, es a través del diálogo y el debate. En síntesis, la comunicación como espacio aporta al reconocimiento de actores como interlocutores válidos, 1. 2, aporta al debate, a la confrontación de ideas, para alimentar el sentido de la democracia. Y 3, porque permite la comunicación como espacio,
construir diálogos y consensos para entendernos y para convivir civilizadamente, armoniosamente, siendo el contrato social, según Rousseau, y según los sociólogos, pero desde nuestro punto de vista comunicacional, lo que debe ayudar a construir la comunicación con todos estos pasos es el sentido social, eso que nos permite entendernos, eso que nos permite conectarnos, eso que nos permite movilizarnos en torno a objetivos comunes. Y eso es una deuda que nosotros los comunicadores y la comunicación también tenemos con la sociedad actual, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, que se supone que es un siglo, 21 siglos que han pasado 21 siglos desde la historia de la humanidad después de Cristo, aún hay conflictos, hay guerras y nadie lo para. Y qué difícil que es entenderse. Qué difícil es lograr una sociedad, entre comillas, civilizada y armoniosa, que convive en paz, en armonía, y que contribuye desde su condición de ciudadano a una ciudadanía activa para luchar por el bien común. Entonces, el primer desafío, reto de la comunicación estratégica en la gestión pública es el cambio de paradigmas comunicacionales. En segundo lugar es cambiar enfoques de comunicación, rescatando su rol, rescatando el rol de la comunicación, ¿no? Y aquí el problema es que en el Estado, en la gestión pública del Estado, se trabaja de manera sesgada. Yo no sé cómo pasa en otros países, en Colombia, en Venezuela. No sé, en Venezuela tiene una situación especial, un régimen especial, en España, en fin. Pero aquí la realidad es que dependiendo del tipo de profesional que ingresa a la dirección de comunicaciones, a la jefatura de comunicaciones, porque aquí no hay DIRCOS, no hay directores de comunicación, salvo en 1 o 2 casos, me parece. Es un modelo más empresarial, privado. Aquí lo que hay es jefatura de comunicación, en algunas instituciones gerentes de comunicación, pero dependiendo de quién entre y del perfil de quién entre y del perfil del jefe de quién entre, es que se define el énfasis y la orientación de la comunicación. Es decir, si entra un periodista, yo no tengo nada contra mis colegas periodistas, los aprecio mucho, los quiero mucho, he trabajado muchísimos años con ellos en varios procesos, pero si entra un periodista, el énfasis va a ser periodista y medios. Entonces, la nota de prensa, las conferencias de prensa, los reportajes y todas esas cosas van a estar a la orden del día como parte de la gran agenda de la organización. Y así sucesivamente, si entra un comunicador organizacional, la agenda va a estar y la acción del trabajo de comunicación en la organización del Estado va a estar enfatizada en la comunicación organizacional y así sucesivamente. Pero no hay un enfoque holístico, no hay un enfoque integral. Y desde mi punto de vista, se requiere un enfoque que tenga 3 columnas vertebrales. Lo que mucha gente llama comunicación interna u organizacional, yo le llamo comunicación y cultura organizacional, desde una visión moderna del modelo
organizacional del siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo que moviliza a ese ejército de ciudadanos, de servidores públicos, es la cultura organizacional. Me llama tremendamente la atención que mis colegas aquí en el Perú estén abordando y dando debates y debates sobre el tema de la pandemia, hablando de la necesidad de hacer cambio de comportamientos. Eso lo vamos a abordar un poquito más abajo cuando hable de comunicación para el desarrollo. Pero me llama mucho la atención eso, porque es una visión también reduccionista desde mi punto de vista. Entonces, 3 columnas debe tener la comunicación en la gestión pública. La primera columna, como les decía, tiene que ver con la comunicación y la cultura organizacional. Si queremos movilizar a todo ese ejército de ciudadanos del Estado que brindan el servicio público, tenemos que gestar esa cultura organizacional. Y no esa cultura, como la entendían alguna gente, de que se forja la cultura haciendo eventos deportivos, eventos de camaradería, almuercitos y esas cosas. Eso es parte de, no hay que menospreciar, de las relaciones humanas. Pero desde mi punto de vista particular, la cultura organizacional se forja desde la filosofía institucional. Desde el momento en que el trabajador, el servidor o el colaborador, como decimos ahora, se apropia de la misión, de la visión, de los objetivos organizacionales y de los valores, cuando hace suyo todo eso, se pone la camiseta de la organización y decide trabajar voluntariamente por ella, para sacar adelante esos objetivos. De lo contrario, no pasa nada y sucede todo lo contrario. Porque esto también corresponde a un enfoque moderno de gestión de las organizaciones, porque en los tiempos pasados, la organización, el modelo organizacional industrial era de carácter piramidal y habían jefes que tomaban las decisiones, la burocracia que transmitía las decisiones y la base operativa, sin chistar, tenía que ejecutar esas decisiones. En cambio, en la gerencia moderna, léase Drucker, entre otros autores, las organizaciones son de jerarquía plana. Y no hay jefes, sino líderes. Y además, el trabajo de grupo, donde cada uno trabaja para sí mismo, para su santo, decimos acá en el Perú. Ahora el trabajo es en equipo, el trabajo colectivo, sinérgico, donde cada uno contribuye a generar sinergias en el sentido de lograr objetivos comunes. Y la comunicación se revalora ahora porque también es un componente de la gerencia del cambio, la negociación y una cosa muy importante, la disposición al cambio. Entonces, yo creo que el primer gran aporte de la comunicación y la cultura organizacional está vinculado a cómo generamos una convicción en ese ejército de ciudadanos que trabajan en el Estado para que realicen mejor su servicio y cumplan la filosofía institucional. El segundo eje, el segundo escenario tiene que ver
con la comunicación externa, que algunos llaman, ¿no? Y que yo llamo comunicación y opinión pública. La opinión pública en el mundo actual, en el mundo moderno, se ha convertido en un espacio, en una esfera muy importante, porque es ahí donde los gobiernos, los estados, las administraciones públicas deben legitimar su buen gobierno trabajando el concepto de reputación, lo cual no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la autoridad y los comunicadores que están alrededor de la autoridad siempre están pensando en la difusión, en el marketing personal, en responder reactivamente las cosas y en generar imagen. Y casi nunca, Tessicón me ponía un ejemplo, ¿no? Porque ella también ha trabajado en el Estado, pero casi nunca visualizan la necesidad de construir reputación. La autoridad que ingresa a trabajar en el Estado solo se preocupa por sobrevivir un mes más en el Estado, por decirlo metafóricamente, y busca desesperadamente construir su imagen. Tanto así que en las convocatorias que hacen y en las entrevistas que hacen, siempre preguntan a los comunicadores si tienen contactos en los medios. Y eso es para utilizar esas relaciones, esos contactos en los medios para que nos hagan el favor de sacarnos cosas de imagen, lo cual genera ya un condicionamiento, porque favor con favor se paga también, ¿no? Y eso no es bueno en el Estado, porque la relación con los medios no debe ser de favor a favor. La relación con los medios tiene que sustentarse principalmente en la corresponsabilidad que tenemos tanto los servidores públicos como el ciudadano de pie, como los medios de comunicación y los que trabajan en los medios de comunicación para luchar por el bien común. El Estado tiene esa responsabilidad estratégica de luchar por el bien común. Entonces la relación con los medios no debería ser por favor, debería ser una relación y una alianza programática en búsqueda del bien común. Y la tercera columna dentro de este aspecto de cambiar enfoques de comunicación y rescatar su rol es la comunicación para el desarrollo. Ya la comunicación para el desarrollo ya no es tan joven como podríamos presumir. Ya no es tan joven. Yo vengo hablando de comunicación para el desarrollo desde los años 90. Y es que en los 90 salieron las 3 propuestas de desarrollo planteadas por Naciones Unidas, por el sistema de Naciones Unidas, valga decir, desarrollo humano, desarrollo sostenible y transformación productiva con equidad, o mejor dicho, desarrollo económico con rostro humano. La primera, que propone generación de oportunidades y capacidades, garantía de libertad, y ahora Jimanén y Castells han dicho también garantía de dignidad, y plantean 3 indicadores para medir: esperanza de vida al nacer, nivel de ingreso per cápita
y nivel educativo. Ya la propuesta que hace Castells y Gimanén en un hermoso libro que se llama La reconceptualización del desarrollo, plantean desarrollo con dignidad e incluyen dentro de las variables de la propuesta al desarrollo humano, al desarrollo sostenible y a la economía con rostro humano. Pero van más allá porque trabajan aspectos informacionales, trabajan aspectos de vida y todo eso dentro del gran concepto de dignidad, porque dicen que la gente no solamente quiere autorrealización personal con el desarrollo, no solamente quiere libertad, sino que la gente además reclama dignidad. Dignidad, que es un principio elemental en la persona humana, en el ser humano. Entonces, ya desde hace tiempo estamos hablando de comunicación para el desarrollo, pero una mirada rápida a la estructura del Estado, nos damos cuenta que no hay áreas de comunicación para el desarrollo. Hay prensa, hay imagen, hay comunicación organizacional, hay publicidad, hay protocolo, hay eventos, hay todo. Pero lo que no hay es comunicación para el desarrollo. Y han salido ya varias promociones de comunicación para el desarrollo. Y yo no sé qué nivel de responsabilidad también tenemos los comunicadores de no posicionar y poner en valor a la comunicación para el desarrollo. Yo sí he luchado en una organización para que haya un área de comunicación para el desarrollo que le llamaron promoción del desarrollo. Ya, aunque sea con otro nombre, pero sí. Yo ya no diría que es por poco conocida, o tal vez un problema de competencias para implementar la comunicación para el desarrollo, pero también es un problema de tiempos, de espacios temporales. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la tarea del desarrollo, siempre, casi siempre, tiene que ver con medianos y largos plazos. Cosa que las autoridades de turno no están interesados, a pesar de que esa es una función fundamental en el Estado, de promover y crear procesos de desarrollo, porque ¿cómo es que le damos un buen servicio público a la población si es que no generamos procesos de desarrollo? Entonces también hay contradicciones. Y eso es fundamental, porque hablamos de un ejército interno de servidores públicos listos a hacer su función en función de las directrices filosóficas que tiene la institución. Tenemos una opinión pública favorable al buen gobierno y a la reputación, pero lo que no tenemos son ciudadanos empoderados que puedan participar en la construcción del Estado, porque el Estado hay que construirlo todos. Y la sociedad civil es un elemento fundamental para construir el Estado. Y si la sociedad civil no está en condiciones, no está preparada, no está empoderada para participar en la construcción del Estado, simplemente no participa. O participa instrumentalmente, clientelistamente. Los convocan y listo. Pero no están empoderados para ejercer su poder, tomar decisiones y ser los auténticos directores del destino de su vida. Yo defino la comunicación para el desarrollo como una estrategia que promueve o que contribuye al empoderamiento ciudadano.
generando voluntades y compromisos con sus propios procesos de desarrollo. La historia nos ha enseñado que el desarrollo ha sido, es y será obra de la gente. Más allá del Estado, más allá de los gobiernos y más allá de los recursos, la plata que puede venir de cooperación internacional. El milagro alemán así lo da cuenta, y para contarles, para mencionarles por lo menos una cuestión chiquita, aquí en el Perú, en Cajamarca, hay una experiencia de desarrollo muy importante, que es la experiencia de Granja Porcón, donde empezó un proyecto de la cooperación belga con la universidad y el gobierno regional. Ese fue un proyecto de forestación, empezaron a sembrar pinos, y después transfirieron ese proyecto a una comunidad evangélica. Y esta comunidad evangélica ha construido su paraíso terrenal en vida, acá, en este lugar. Son ellos los protagonistas, se han empoderado. ¿Y qué tienen? Tienen turismo vivencial, tienen alojamiento, tienen ganadería, tienen forestería, tienen piscicultura, tienen colegio, tienen derivados de la industria lechera, tienen restaurante, tienen aserradero, y mucha de la madera que se comercializa aquí en Lima es de Granja Porcón. Y tienen una cosa que es más fundamental, calidad de vida, y tienen alegría. Eso es desarrollo. No hay otra fórmula. Y eso me hace recordar mucho un libro que tiene Max Weber, que se llama algo así como El espíritu del capital, el protestantismo religioso y el espíritu del capitalismo, que habla de cómo el capitalismo, cuando surgió, fue prendiendo y fue más exitoso en sociedades, en comunidades protestantes. Y ellos en la comunidad Porcón, han abrazado esta filosofía del desarrollo y se han organizado en torno a lo religioso, y todo sí gira y está en torno a lo religioso. La organización del trabajo, las relaciones humanas, la organización social, la disciplina, la educación, la producción, todo está organizado en torno a la creencia religiosa. Y es que cualquier sociedad que carezca del mundo de las creencias es una sociedad condenada a la inacción, porque lo único que nos moviliza es el mundo de las creencias. Cuando yo creo en algo, hago todo lo necesario por ello. Cuando no tengo creencias, no hago nada. Me conduzco a la inacción. Entonces, yo creo que ahí la comunicación para el desarrollo en el Estado debe ser una columna clave, debería integrarse como un área más, porque esta es la que va a garantizar, empoderar al ciudadano, generar voluntades y compromisos para sacar adelante el país, para conseguir el desarrollo y sacar adelante el país. Y la comunicación para el desarrollo no es lo mismo que cambio de comportamientos, insisto. No es contradictorio, pero la conducta es una expresión de la cultura. Por eso es que yo abogo o apuesto por una propuesta de comunicación para el desarrollo, que implica un cambio cultural,
profundo, una transformación cultural profunda, una reingeniería mental, y que supone cambios estructurales, mentales, pero también sociales, de políticas públicas. Yo, fíjense, he trabajado en un proyecto de salud y nutrición básica y me quedé espantado un día cuando estuve en un barrio aquí en el sur de Lima, en Villa El Salvador, en el barrio, en la etapa del Lomo de Corvina, que es un arenal, y yo trabajaba haciendo promoción de cambio de conductas en salud preventiva, y fui a una casa un día y empecé a recitar los mensajes preventivos, y terminé y me dejaron terminar, y los componentes de la familia me dijeron una cosa que me dejaron pasmado. ¿Sabe usted? Me dijeron, ¿cuánto es el nivel de familiar diario en esta casa? Les dije que no. Y ellos me respondieron diciendo que en el año 1999 el ingreso familiar total en esta casa es de 3 soles. Y claro, no tenían agua, no tenían desagüe. Incluso me dijeron que el agua que compraban, esto fue para el caso de diarreas, eran agua de piscina, lo almacenaban en la puerta de la casa en unos recipientes que hacen de ladrillo y cemento, los tapan, los cubren con plásticos sucios, está en la intemperie porque corre el polvo, la arena, se mete, manipulan con utensilios contaminados, y en fin. ¿Y con qué compramos el combustible? ¿Y con qué compramos la lejía? Entonces, eso me hizo tomar conciencia de que el problema no es solamente un cambio de conductas. En las sociedades avanzadas, sí es probablemente un cambio de conductas. ¿Por qué? Porque el que se enferma es porque no realiza comportamientos saludables, porque todo lo demás lo tiene, porque tienen servicio de agua potable, alcantarillado y todos los servicios. En sociedades como las nuestras, no es un problema solo de conductas ni de voluntades, es un problema estructural también, y ahí tiene que intervenir el Estado con políticas públicas. Si esta gente de Villa El Salvador tuviera agua, desagüe, entonces sería mucho más fácil pedirles que se laven las manos adecuadamente para prevenir las diarreas, pero como no tienen agua y desagüe, como no tienen empleo, como ganan muy poco, el nivel de ingreso es muy poco, etcétera, etcétera, entonces se ven limitados frente a esta propuesta de cambio de comportamientos. Y lo que está pasando ahora con la pandemia es justamente eso. No es un problema solo de conducta, ni de generar miedo. Es un problema cultural. Yo, en lugar de hacer solamente campañas para darle mensajes de distanciamiento social, de uso de máscara, etcétera, o de darles miedo, al ciudadano le diría, cuida tu salud porque es tu vida. Y cuidando tu salud, cuidas la salud y la vida de tu familia. Y cuidando la vida de tu familia, cuidas al Estado y a la sociedad. Yo conversé eso con un repartidor delivery y le felicité porque cumplió rigurosamente las normas de seguridad. Y me dijo, qué bien. Y no es solamente un problema de cultura, es también un problema de ciudadanía, porque la gente no es consciente que enfermándose él va a enfermar a otros. Entonces el interés particular no se convalida con el interés general del bien común. En eso no pensamos, no piensa la gente en eso. Entonces ahí hay un problema de fondo
Y por eso es que yo defiendo a rajatabla la necesidad de que el Estado tenga una línea de trabajo vinculada a la comunicación para el desarrollo. El tercer reto, desafío, es cómo superamos esa mirada cortoplacista, reactiva. ¿No? Yo creo que la comunicación no está siendo utilizada de manera estratégica y en todo su potencial en el Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado se trabaja, aunque ustedes no lo crean, salvo honrosas excepciones, pero en el Estado no se trabaja mirando el futuro, sino mirando el pasado. ¿Por qué? Porque solamente el trabajo es reactivo, es de corto plazo. Y eso no ayuda a construir Estado, eso no ayuda a construir desarrollo. Entonces yo abogo por un cambio ahí, y ese cambio tiene que ser también con un enfoque reactivo, porque es imposible en el Estado no tener acciones imprevistas, pero promuevo un enfoque de trabajo preventivo, advertir lo que se va a venir. Es una virtud de la política y de la comunicación, por un trabajo proactivo, es decir, con iniciativa. Los comunicadores no pueden estar inertes frente a lo que pasa, tienen que tener iniciativa, pero también propositiva, porque tienen que tener capacidad de propuesta. Una vez me preguntaron cómo maneja lo reactivo con lo demás, con lo preventivo, propositivo y proactivo. Y yo le dije que la parte reactiva yo la trabajo con planes de contingencia. Y la parte preventiva, proactiva y propositiva la trabajo con planes estratégicos. Y en el Estado, aquí en el Perú, hay lo que se llama el POI o POA, Plan Operativo Anual, y hay los llamados PEI, que son los planes estratégicos institucionales, que son de más largo plazo. Y otra cosa es que en el Estado no se trabaja de manera planificable. No hay planificación estratégica en el Estado, a pesar de que hay una directiva de presupuesto por resultados. Entonces se trabaja el presente. Y los planes de trabajo, de verdad, a mí me da vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque los planes de trabajo no tienen diagnósticos y surgen de la ocurrencia del jefe de comunicaciones o de algún equipito mínimo de comunicaciones y tienen prácticamente tres columnas. La primera columna, las actividades, la segunda columna, el costo, y la tercera, más o menos lo que se imaginan que lo que deben lograr, o sea, los resultados. Pero eso no es un plan estratégico. Para empezar, es un plan mágico porque no tiene diagnóstico, no tiene indicadores, no tiene contemplado un sistema de monitoreo y evaluación, no hay planes, no hay líneas de base, no hay evaluación de procesos, no hay evaluación de resultados y menos evaluación de impactos, cuando el Estado debería estar trabajando en eso. Y muchos de nuestros colegas, en lugar de estar pensando en lo que deben estar pensando, están más ocupados en producir su nota de prensa, en gestionar la entrevista para el jefe, en el protocolo, en el eventito, etc., cuando los mismos reglamentos de organización y funciones y los manuales de organización y funciones les mandan diseñar políticas públicas, diseñar planes estratégicos, diseñar planes operativos, y no hacen eso. Y están en los documentos.
tienen como mandatos, pero se olvidan de eso y hacen cosas que deberían los jefes delegar, pero no delegan, los asumen ellos y dejan vacío todo lo que deberían hacer. Y eso está muy mal. Y las unidades de comunicación que tenemos son muy débiles, desconectados de la alta dirección, falta de enfoques y visión del Estado, ausencia de planes estratégicos de mediano y largo plazo, de corto también, jefes de comunicación sin liderazgo, presos del inmediatismo, subordinados a la lógica de la autoridad del turno, y además cuentan con limitados recursos humanos, presupuestales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso son limitantes que son necesarias de superar. El cuarto reto o desafío es cómo generamos sinergias y conectamos al Estado con el ciudadano. Un Estado que no se conecta con el ciudadano no está cumpliendo su rol ni su función. Entonces, ¿cómo generamos sinergias? Miren, yo identifico 3 niveles de articulación sinérgica. El intrasectorial, que se da al interior de cada organización. El intersectorial, que es entre organizaciones. Y el multisectorial, que son las organizaciones en su relación con la sociedad civil. Y les cuento brevemente, porque el tiempo nos está ganando, lo intrasectorial. Yo conozco ministerios donde los jefes de comunicación de los programas que tienen los ministerios ni siquiera se conocen, y menos articulan planes estratégicos consensuados y que generen sinergias. Eso es grave. Conozco, si eso es así, la cosa es más grave porque también lo conozco, entre ministerios no se hablan, no se comunican, como si fueran vecinos ajenos. Tanto así que algunos ministerios duplican, triplican, cuadriplican las mismas acciones. Entonces, hay ministerios, por ejemplo, que trabajan en tema de salud. Ya, Ministerio de Salud trabaja nutrición, pero también trabaja nutrición el MIDIS. Y hay otra por ahí también, el MIN, también creo que trabaja nutrición. ¿Ustedes creen que articulan sus esfuerzos? Y entonces tienen un poquito de plata que la gastan independientemente. ¿Y cuál es el impacto de lo que hacen? Cero. Cero. Cuando deberían articular enfoques, estrategias, objetivos y optimizar los recursos para lograr mejores resultados. Eso no sucede. Por celos, por protagonismos y no sé por qué otras cosas más que hay que estudiar. Y la otra cosa es a otro nivel. El Estado se gestiona en 3 niveles. Tiene 3 niveles de gobierno el Estado. El nacional, el regional y local. Ahí hay un divorcio impresionante. El último trabajo que yo he tenido es en gestión de inversión pública territorial en 12 gobiernos regionales. Y el Estado central está divorciado del Estado regional y del Estado local. Entonces hay una tarea grandísima desde el punto de vista comunicacional, porque la comunicación entre sus roles tiene el deber de conectar a estos ámbitos de gobierno, conectarlos. Yo por eso digo, la comunicación es ese hilo invisible que nos permite conectarnos a unos y a otros. Y la comunicación está haciendo algo para conectar lo local con lo regional y lo nacional.
¿Está haciendo algo para conectar lo intrasectorial, lo multisectorial y lo intersectorial? Nada. ¿Y entonces de qué estado estamos hablando? Un estado deficiente, raquítico, ineficiente. Y por eso nadie o casi nadie cree en el Estado, ¿no? Y en consecuencia, la conexión del Estado con el ciudadano es muy pobre, muy pobre. Y en las zonas más alejadas donde el Estado no llega, la radio, los medios de comunicación locales son más bien los que hacen el rol del Estado conectando al Estado con la población. Y donde no llega, y ahí donde no llega el Estado, ellos se encargan de conectarse con la población. Y por último, a mí esto me parece fundamental, lo he estado reflexionando, he tenido algunas entrevistas respecto al tema, es cómo el Estado y la comunicación y los comunicadores enfrentamos el desafío del cambio de época. No estamos viviendo solamente, y eso tiene que estar claro en todos los comunicadores, no estamos viviendo solamente una época de transformación tecnológica, no estamos viviendo solamente una época de pandemia, estamos viviendo un cambio de época, un cambio civilizatorio, estamos viviendo una transformación fundamental. Estamos pasando de una sociedad que es la sociedad industrial a otra sociedad que hasta ahora no tenemos un consenso de cómo llamarla. Algunos le llaman sociedad de la información, otros del conocimiento, otros le llaman sociedad postcapitalista, otros postindustrial, otros posmoderna, otros sociedad del espectáculo o civilización del espectáculo, en fin, pero las que, sociedad red, Castells, pero las que tienen mayores, o sociedad virtual, Nelson Manrique tiene un buen libro sobre eso, pero creo que las que tienen mayor, gozan de mayor calificación, son las que hablan de la sociedad virtual, de la sociedad de la información, de la sociedad del espectáculo, en fin, ¿no? Pero estamos transitando de un modelo de sociedad a otro modelo de sociedad. Lo que ha hecho la pandemia no es otra cosa que generar un proceso abrupto en ese cambio. Porque el cambio se da pues de manera paulatina, lentamente, y algunos países como los nuestros, latinoamericanos, nos vamos quedando en el camino, y mientras se daba la revolución en el siglo XVIII y XIX en Europa, en Inglaterra, aquí en el Perú y seguramente en muchos países latinoamericanos, recién empezaban los primeros talleres, ni siquiera centros fabriles, en 1902, 1905, principio XX. Y entonces por eso es que algunos intelectuales hablan de que no podemos hablar de una sociedad postcapitalista, postmoderna, postindustrial, etcétera, etcétera, porque nada de eso siquiera hemos sido capaces de construir. Si no hemos construido una sociedad capitalista, ¿cómo vamos a hablar de que estamos viviendo una sociedad postcapitalista? Si no hemos construido la sociedad industrial, ¿cómo vamos a hablar de una sociedad postindustrial? Y así sucesivamente. Y es un tema de debate. Pero lo cierto es que la pandemia nos ha colocado en un escenario que no lo esperábamos. Ese escenario tiene como normalidad, es un escenario de la normalidad, normal. Ese es el escenario natural al que teníamos que haber llegado por el cambio de época. Pero lamentablemente no hemos estado preparados y por eso es que lo asumimos como anormal. Pero regresar a la rutina de la normalidad anterior de la sociedad industrial sería un gran retroceso. Entonces lo que hay que empezar a pensar seriamente hoy día es en cómo enfrentamos esta impertinencia que nos ha traído la pandemia y nos ha ubicado en una nueva era
civilizatoria, en el epicentro de una nueva era civilizatoria, donde todo ha cambiado. Y me da mucho que pensar de cómo los medios hablan solamente de la pandemia y de la emergencia sanitaria, de la salud, como si estos cambios que tiene la pandemia, un detonante importante, solamente fueran o tuvieran que ver con el tema de salud, con la emergencia sanitaria y la pandemia, cuando en realidad estamos asistiendo a unos cambios, a unas transformaciones de todo orden y muy profundos. Se viene el desempleo, una gran recesión se viene, y ya está dándose, pero se va a incrementar más. Recesión, desempleo, algunos sectores productivos van a quedarse atrás, va a haber una reconversión productiva y algunos sectores van a salir más beneficiados. El sector alimentos, por ejemplo, va a ser un sector clave, entre otros, ¿no? La educación va a cambiar, pues ya está cambiando. Los negocios están cambiando. Acá en el barrio que yo vivo, los negocios, porque es una zona comercial, los negocios han cerrado y están vendiendo y alquilando los espacios que ocupaban. ¿Por qué? Porque ahora lo están haciendo de manera virtual. En fin, hay un cambio fundamental y hay un cambio, como ya mencioné, en el modelo organizacional, del modelo piramidal, vertical, al modelo de jerarquía plana, ¿no? Supone los componentes que ya les he mencionado y que tienen que ver con el modelo que están aplicando las empresas más exitosas en el mundo. Hay una revolución tecnológica, es la era de la multimedia, la robotización, estamos viendo el mundo de la virtualidad, de la superabundancia de información, todo es ficción, espectáculo, cambian los valores, cambia todo, cambian los estilos de vida, cambia todo. Es la era de la comunicación en tiempo real, y hay un nuevo sentido de la vida, nuevos valores, nuevos sujetos, nuevos actores, y en general tenemos que institucionalizar las nuevas formas de comunicación para conectar al nuevo Estado con el nuevo ciudadano. Esas son mis reflexiones, que son seguramente muy ambiciosas, muy utópicas, pero no por ambiciosas y utópicas hay que dejar de mencionarlo. En el Estado todavía funcionamos como si estuviéramos en el siglo XIX-XX. Es necesario darle el gran salto cualitativo para adaptarse a estas grandes transformaciones que el propio devenir histórico, que la propia evolución histórica nos está situando. Y si no nos ponemos a reflexionar sobre estos temas y sobre todo a proponer alternativas frente a estos temas, las vamos a pasar muy mal. Les agradezco infinitamente por su tiempo y estoy a su disposición para todas las preguntas o comentarios que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si los participantes tuvieran alguna pregunta, encender su micrófono o escribirlo por el chat. Esperamos unos minutos hasta que puedan formular sus preguntas. Sí, sí, claro, por favor.
Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, Profesor, adelante. en lo que es la gestión de la comunicación en los gobiernos locales durante la pandemia, hemos visto bastantes variaciones en las versiones de la información y más que nada en la gestión de la comunicación al momento de comunicar las acciones que se han tomado, como la repartición de canastas, ayudas con los bonos y la participación de repente de algunos representantes vecinales en la elaboración de los padrones de reparto. Entonces, ¿cómo cree usted que desde los gobiernos locales se puedan mejorar las gestiones de comunicación para evitar estas variaciones de información que terminan generando un impacto negativo en la sociedad y incluso procesos, se abren procesos judiciales simplemente por errores al momento de efectuar estos procesos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podría dar de repente a los encargados de estas áreas de comunicación de los municipios? ¿Eso de qué nos habla? ¿Quién habló? ¿Cuál es tu nombre, por favor, colega? Luigi, profesor. Luis, a ver, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de un Estado que no está organizado, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de Estado tenemos? Tenemos un Estado centralista, donde los gobiernos locales y los gobiernos regionales dependen administrativa y políticamente del Estado central. Los recursos no van a los gobiernos locales ni a los gobiernos regionales directamente. Vienen al Tesoro Público, al Erario Nacional, y de acá se hace la redistribución. Y lo que no se gasta en los gobiernos locales se devuelve en el año fiscal. Entonces, ese es el problema estructural, el contexto, digamos, ¿no? Y a nivel local, a veces se replica lo que sucede a nivel regional y a nivel nacional. De nuevo, el tema es la cultura. Yo tuve la oportunidad en el año 2017, si no me equivoco, o 2016, fui contratado para validar con técnicas cualitativas la guía de calificación del CISO para gozar de los beneficios del Estado. Y encontré, por ejemplo, casos muy sui generis, casos de una señora que tenía su bodega, pero para ser beneficiaria iba a la casa de la vecina, que era muy pobre, y se empadronaba en esa casa, por ejemplo, ¿no? O encontré viviendas que tenían un cerco de calamina o de esteras, pero adentro era una casa con material noble bastante avanzada. Pero también se hacían pasar por gente vulnerable para recibir la prebenda del Estado. Entonces,
tenemos ahí una cultura también que está interactuando, que es la cultura de cómo le sacamos la vuelta a todo, ¿no? De cómo le sacamos la vuelta a la norma. Y que no es gratuita, es parte de nuestra historia también, ¿no? Desde el momento, como decía Vargas Llosa, pero antes lo decían un historiador tagneño famoso, que no recuerdo el nombre en este momento, ¿en qué momento se jodió el Perú, no? Y la respuesta siempre ha sido, se jodió en el momento de la lucha independentista. ¿Por qué? Porque los criollos, que fueron los hijos españoles nacidos en Sudamericano, dicen que lucharon y representaron sobre solo los intereses de su clase social. Y entonces se generó la desigualdad, la exclusión y el conflicto, y se generó el conflicto y se generó y se generó la desconfianza, ¿no? Y se generaron estas cosas de sacarle la vuelta del uno al otro, ¿no? Entonces, ¿qué puedes proponer? Mira, yo te digo, el comunicador siempre está por debajo de la alta dirección. Una cosa fundamental que mencioné muy rápidamente es que las direcciones de comunicación tienen que estar trabajando directamente en el nivel de la alta dirección. Por lo general, los comunicadores dependen del secretario general. Y el secretario general es un economista, un ingeniero, que no es un buen interlocutor para retransmitir la información o las demandas o propuestas que haga el comunicador hacia la alta dirección. Eso es uno. Dos, todo lo que hemos dicho acá tiene su referente concreto en cada gobierno local. O sea, no me digan que los comunicadores en los gobiernos locales trabajan pues un paradigma correcto, que trabajan un modelo correcto, que no trabajan, que trabajan reputación, que trabajan empoderamiento ciudadano. No, se repite y es peor todavía porque cómo estilan en algunos gobiernos regionales y locales no hay ni siquiera un área que se llama Jefatura de Comunicaciones. ¿Y cómo hacen los gobernadores regionales? Se contratan un periodista que les haga la chamba de imagen. Y contratan probablemente al periodista que más les critican. ¿Para qué? Para anularlo. Entonces, esta historia que yo les he contado no es una historia que yo la he leído en libros, ni es una historia que yo me la he inventado, sino es lo que son mis propias observaciones. Yo he trabajado mucho con gobiernos locales y regionales y también con el gobierno central, porque he sido asesor en estrategia de comunicación del Estado en un tiempo, ¿no? Y desde ahí he tratado de articular a lo local con lo regional, pero hay muchas dificultades, porque así como el jefe de comunicaciones del ministerio está pensando más y está ocupado más en su notita de prensa y en su evento y en cosas por el estilo, y menos en pensar políticas públicas, en planes estratégicos, etc., esa misma lógica se repite a nivel regional y a nivel local. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que superar estos 5 retos que yo he planteado. Esa es una forma de contribuir a que la organización sea distinta. Y ahora tenemos el reto mayor, como ya les he planteado, el reto mayor de cómo generamos un proceso comunicativo acorde a los grandes cambios o transformaciones que está viviendo el mundo globalizado. Si no somos capaces de hacer eso, diremos que no vamos a estar preparados ni ahora ni nunca para dar un salto cualitativo hacia la nueva era civilizatoria. Yo no les puedo dar recetas de qué hacer porque las estrategias no son recetas.
Las estrategias salen cuando uno genera participación de todos los factores que están en juego, los evalúa y los proyecta. Y los proyecta de una manera preventiva, propositiva, ¿no? Y proactiva, ¿no? Las estrategias, no existen recetas, colegas comunicadores. Yo les puedo decir con toda sinceridad, con todos los años de vida que he tenido y toda la experiencia que he vivido en proyectos de desarrollo, con cooperación, en el Estado y en la empresa privada y en las ONGs, etcétera, etcétera, les puedo decir que las estrategias no son recetas. Siempre me piden estrategias y yo no tengo recetas. La única cosa que le digo es que pongan en juego todos los factores, los evalúen, los proyecten y generen sus propias estrategias. ¿Por qué? Porque la estrategia depende del diagnóstico. La estrategia depende del público y de las características del público, de la focalización del público. No es una cosa arbitraria eso. Igual como tampoco es arbitrario, nada es arbitrario. Tampoco es arbitrario qué medios utilizar. No es arbitrario qué mensajes darle a la gente. La estrategia es todo eso. Y lo que está fallando ahora es la estrategia de comunicación del gobierno en la lucha contra la pandemia. ¿Por qué? Porque primero la estrategia es cambio de conductas. No funciona. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que es un problema cultural y es un problema de ciudadanía. Y ahora se han mandado por el otro extremo y algunos comunicadores están aplaudiendo. Se han lanzado por el lado del miedo, de generar miedo. Eso ya se hizo aquí con el cólera. Muchos jóvenes seguramente no conocen eso, pero aquí en la época del cólera ya se utilizó esta estrategia con resultados muy negativos, porque generó miedo, porque generó un sentimiento de personas desaseadas, ¿no? Y porque y por eso la gente nunca acudió al establecimiento de salud y prefería, antes que ser tachado, morir con su problema, ¿no? Conclusión, no tengo estrategias. Hay que construir las estrategias en cada contexto, en cada escenario y poniendo de manifiesto todos los factores que entran en juego para definir la estrategia. Porque entre todo ello, en todo ese proceso, pueden haber varias estrategias. Pueden salir varias estrategias, pero hay que elegir la que más corresponda, la que sea más pertinente. Tenemos preguntas también de Facebook. Kevin, ¿cómo explicamos la comunicación? Por ejemplo, para cerrar estas brechas sociales que se han visibilizado con mayor grado en esta pandemia, referidos a los sectores de la población más vulnerados. ¿Y qué estrategias se podrían utilizar? Muchas gracias por su respuesta. Ok, si entendí bien, es cómo tomamos en cuenta las brechas sociales para enfrentar el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ajá, con el desarrollo, comunicación para el desarrollo. Claro. A ver, yo tuve una conversación con una persona amiga que es directora de una ONG y me dijo, no, Cholito, pero es un problema de la gente pobre, pues, que tiene que salir a trabajar, a buscar sus frijoles. Sí. Yo le dije que en mi opinión el problema no era un problema clasista, de los que tienen todo y los que no tienen nada. Obviamente entiendo la persona que vive
en el Cerro San Cosme o en otras zonas alejadas que tienen que bajar para conseguir sus víveres, para conseguir sus medicinas, para trabajar, para cachelear, para ganarse el día, el pan del día. Yo comprendo eso. Pero por ser pobre, pero también hay otra realidad. Yo vivo en una zona cerca al mar y la gente de clase media y media alta que vive por acá están surfeando en plena pandemia, violando las reglas. Entonces, viola la regla, o lo que me cuenta mi recepcionista de edificio, que en su barrio, que es un barrio al cono sur de Lima, salen a jugar fulbito jóvenes. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿el cuidado de la salud es un problema de ricos y de pobres o de todos? Yo particularmente creo que es de todos. O sea, no porque sea pobre me voy a exponer más al problema, o porque sea rico me voy a alejar más del problema. Es un problema de responsabilidad, por eso digo. Es un problema aparentemente de conducta, pero esa conducta pertenece, corresponde a una cultura. Y es también un problema de ciudadanía. Porque la persona que alegremente se expone al contagio es una persona que no está pensando ni en él, ni en su familia, ni en la sociedad. Y se contagia, y lo peor es que contagia a la familia y a la sociedad. Y se incrementan los casos. Y yo digo, ¿de qué sirve tanto esfuerzo del Estado, del gobierno? ¿O de qué sirve que incrementen la inversión destinando más del 12% del PBI, el 50%, cuando seguimos en el mismo problema cultural y de ciudadanía de la irresponsabilidad? De nada sirve. Y si seguimos así, porque somos un país así, vamos a tener todavía un muy largo rato en esto. Entonces no es un problema clasista, no es un problema de conducta solamente. No estoy diciendo que la conducta no sea, que el cambio de conducta no sea pertinente. Digo sí, pero no es suficiente. Porque más allá de la conducta está la cultura y está la ciudadanía. El ciudadano es el sujeto que es depositario de derechos y obligaciones, pero más que depositario es protagonista de esos derechos y obligaciones en la vida pública. Y la ciudadanía es la asociación de esos ciudadanos en torno a organizaciones, partidos, colectivos, etcétera, que tienen como misión fundamental, crucial, la lucha por el bien común. Eso yo no veo en mi país. Sinceramente, no la veo en mi país. Y no es un problema de clase social, clasista, porque todos, ricos, pobres, medianos, lo que sea, ¿no? Todos estamos obligados a cuidar nuestra salud y a evitar que esto se propague. El ejemplo lo están dando muchas comunidades campesinas que han cerrado sus fronteras y que no están dejando entrar a ningún extranjero, a ningún forastero extranjero. No extranjero, digo, de afuera del país. Un forastero o un extranjero es alguien que va también de alguna parte de este país a esa comunidad. Y entonces, ¿por qué? Para protegerse. Y como tienen economía de autoconsumo, se están liberando de este problema. Es una forma, por ejemplo, un ejemplo concretito de cómo el problema no es un problema solo de conductas, el problema no es un problema de clase social o clasista, sino es un problema de responsabilidad social, que tiene que ver con la ciudadanía y con la cultura.
Y la desigualdad existe. La desigualdad existe. O sea, si un problema tiene el país, es la desigualdad. Que no es un problema solo de acceso, de inclusión, como lo planteó Ollanta Humala, ¿no? Que convirtió la inclusión a estadísticas. Porque claro, este año se han incluido, han tenido acceso tantos peruanos a Internet. Este año han tenido tantos niños acceso a educación. Ya, está bien, es un problema de acceso, pero eso combate la desigualdad de ninguna manera, porque sigue siendo desigual a pesar del acceso. No es lo mismo estudiar en un centro educativo con servicios, con amplios, con infraestructura, con material bibliográfico, etcétera, que estudiar en las zonas altoandinas o en las zonas de selva, donde los techos están rotos, gotean, donde el niño está desnutrido, donde el profesor va 3 días a la semana, donde no hay material educativo y no hay nada. Entonces, acceden. Estadísticamente es un niño que accede a la educación, pero la desigualdad no se ha combatido. Entonces, ¿por qué un niño de las zonas altoandinas, donde están situadas las poblaciones más vulnerables de extrema y de pobreza y extrema pobreza, tienen que tener escuelas y niveles educativos en esas condiciones? ¿Y por qué un niño de la costa sí puede tener otra cosa mejores? Eso no es justo. Eso es desigual. Y hay un problema ahí de cómo construimos nuestra interculturalidad desde la multiculturalidad. Y cómo hacemos que este país ya no sea un país centralista, limeñizado, sino sea un país descentralizado, que combata seriamente la desigualdad que tanto daño le hace al Perú. Nosotros tenemos alrededor del 22% de pobreza en el país, que equivale más o menos a 6 millones de habitantes, y tenemos el 2.9 aproximadamente de extrema pobreza, que casi llega a 1 millón de habitantes. Y con esta recesión que ya estamos viviendo, pero que se va a incrementar, eso va a aumentar. Los medios no dicen ni una sola cosa sobre eso. Y han hecho de la pandemia su espectáculo, su epicentro. Hoy día mi hija me dijo, ¿por qué los noticieros y la televisión nacional solamente habla de la pandemia y del coronavirus? ¿Por qué? Expliqué a mi manera, ¿no? Pero eso es un show, se ha convertido en un espectáculo. Y uno si entra ahí y ve todos los días esas noticias, termina enfermándose, ¿no? Y con este cambio de época vendrán nuevas enfermedades, nuevos problemas y nuevo todo. Entonces, hay que estar atentos para ir pensando y proponiendo cambios sustanciales que nos pongan al nivel de la nueva sociedad que estamos entrando a vivir, ¿no? Sí. Hay otra pregunta en el chat donde nos dice: la campaña que se emite para prevenir el COVID, donde a mi parecer intentan difundir el miedo, ¿usted considera que logrará su objetivo? Esa campaña es una campaña perdida desde ahora. Yo no sé cuántos millones tiene el plan de medios. Eso lo puedo decir por experiencia. Como ya mencioné, en la época del cólera, se invirtió mucha plata. Yo recuerdo mucho el spot del cólera,
de ese momento se presentaba unas imágenes donde se daba a entender que el problema del cólera era un problema de falta de aseo. O sea, entre comillas, aquí en el Perú le decimos personas cochinas. A las personas cochinas le da cólera, ¿no? ¿Ya? Y terminaba con unas imágenes de un grupo de gente cargando un cajón de muerto. Y eso fue contraproducente porque generó miedo, generó distanciamiento, aislamiento, y la gente no iba a los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza de que le dijeran que era cochino. Y entonces mucha gente ha muerto por eso. Entonces, esas campañas de miedo no van a funcionar. Yo repito nuevamente, es un problema de cultura y de ciudadanía. Creo que una mente lúcida como Carlos Tapia recién ha declarado que es un problema de ciudadanía. Yo digo que más que eso, es un problema de ciudadanía, un problema cultural, que no lo vamos a resolver obviamente ahora, pero que sí lo podemos enfrentar. Y si yo tuviera que hacer una campaña, no apelaría ni al miedo, ni solo al cambio de conductas, sino al sentido de responsabilidad. Cuida tu salud, porque cuidando tu salud, cuidas a tu familia y cuidas a la sociedad. Ese es el enfoque. Ese creo que es el enfoque. No creo tener la verdad absoluta, pero creo que es una pista que nos puede servir para indagar en propuestas mucho más afinadas. Cecilia Monzón va a hacer su pregunta con el micrófono. Hola. Adelante, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Sí, estaba escuchándote el segundo y efectivamente vemos un panorama bastante triste en relación a la capacidad que pueden tener los comunicadores en beneficio del país. Entonces, no sé, no es una cuestión de gobierno de turno, no es necesariamente una cuestión de falta de personal capacitado, es lo que tú dices, esa falta de visión, ¿no? Y que se replica también en los gobiernos locales, donde la mayoría de direcciones de comunicación o de jefes de prensa están siguiendo al alcalde y mostrando los pormenores de sus propias campañas políticas. Pero la idea es entonces cómo trabajar este fortalecimiento del comunicador para el desarrollo, ¿no? Cómo fortalecer ese rol estratégico del comunicador en los gobiernos locales, o si es que existen algún ejemplo que podamos replicar en el Estado, en donde pueda visualizarse con claridad nuestro rol, porque creo que ahí también puede ser la dificultad, ¿no? Que las buenas experiencias no se conocen, ¿no? No sé si tengas un ejemplo que nos permita visibilizar la acción estratégica de la comunicación en alguna organización de Estado. Gracias. Gracias, Cecilia. Mira, en primer lugar, a los comunicadores para el desarrollo en la universidad les enseñan comunicación para el cambio de comportamientos. Y no es lo mismo. La comunicación para el cambio de comportamientos cambia conductas solamente. La comunicación para el desarrollo es un cambio cultural, un cambio estructural, es una reingeniería mental, pero requiere también de políticas públicas. Yo estaba en la PCM y cuando hicimos foros, programábamos temas de comunicación para el desarrollo. ¿Y qué nos decían los expertos en comunicación para el desarrollo? Que la comunicación para el desarrollo es un problema de los pobres, que la comunicación para el desarrollo es trabajar con los pobres, que la comunicación para el desarrollo es trabajar en acciones comunitarias. Y nada de eso es la comunicación para el desarrollo. La comunicación para el desarrollo es una estrategia para contribuir a gestar voluntades y compromisos en favor del desarrollo, empoderando a la gente para que sea protagonista de su propio destino. Eso no se puede entender. Realmente a mí me parece bien reduccionista, por decirlo menos, lo que la gente entiende por comunicación para el desarrollo. Y sí hay formas
como yo siempre digo, de sacarle la vuelta al Estado. Yo he trabajado en una institución y he podido, gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo que hice, he podido trabajar un proyecto de mediano y largo plazo que duró 8 años. Miren, yo trabajé en una institución que tiene a su cargo la lucha contra las drogas en el Perú. El control de drogas, tanto a nivel de la producción, tráfico, comercialización y tratamiento del drogodependiente. ¿Y qué pasaba? En las zonas cocaleras, las cuencas cocaleras que están en la selva alta, todos los días la prensa nos hacía añicos, sacándonos la mugre a todo lo que era bebida, instituciones del Estado, el gobierno, la cooperación internacional y todo. ¿Y qué había detrás de los periodistas? Habían sociedades locales, dentro de lo cual estaban las familias cocaleras, y detrás de las familias cocaleras las firmas de narcotraficantes, y detrás de los narcotraficantes Sendero y el MRTA. Y cuando en la oficina central en Lima recibían los ingenieros que se conectaban con las oficinas de campo, en las cuencas cocaleras, recibían volantes, recibían noticias, fax y materiales agraviantes y con mentiras además, dentro de ello de que se había sembrado un hongo que esterilizaba la tierra y no dejaba cultivar nada. Venían a la oficina de comunicaciones a exigirnos algo así como que desatáramos una guerra informativa contra esos periodistas. Y yo tengo un libro sobre eso, tengo un blog donde está el libro, pero la estrategia que planteamos fue una estrategia distinta, porque teníamos un área de promoción para el desarrollo. Nosotros dijimos, no vamos a desatar la guerra informativa porque vamos a salir perdiendo. Lo que vamos a hacer es generar una estrategia de desarrollo de capacidades para, en primer lugar, construir alianzas estratégicas con los periodistas de esas zonas, y en segundo lugar, para disputarle la opinión pública en las sociedades locales. 8 años nos tocó y logramos nuclear 300 periodistas que no trabajaron ni para DEVIDA, ni para la lucha contra las drogas directamente por orden nuestra, que no trabajaron para el Estado, ni nada, trabajaron para el desarrollo amazónico. ¿Por qué? Porque la producción de drogas, así ustedes no lo crean, afecta la economía lícita y el desarrollo de los pueblos. ¿Por qué? Porque es una economía sin sustento. Sin sustento, el lavado de activos, eso no tiene sustento. Y entonces afecta el desarrollo de los pueblos. Pero fueron aliados nuestros y nosotros le dijimos incluso a ellos, si hay alguien del Estado, les dije yo públicamente, si hay alguien del Estado, de la institución en la cual yo trabajo, si hay alguien de la cooperación que les exigen por estar en esta red de comunicadores trabajando por el desarrollo amazónico a que saquen noticias favorables al Estado o a la cooperación o a lo que fuere, denúncienlo. Porque ustedes tienen toda la libertad de hacerlo, ejerciendo objetivamente su trabajo. Y lo único que le pedimos es responsabilidad social y objetividad. Nada más. ¿Y a cambio de qué? Desarrollo de capacidades, estrategia de desarrollo humano. ¿Qué les prometimos? Un diplomado. Y armarles un sistema de información virtual para que estuvieran conectados los periodistas de Tocache, Tarapoto, Aguaitía, Aldraen, etcétera, etcétera, porque no se conocen entre ellos. Al final pudimos sacar más fondos de cooperación, hicimos un montón de cosas, encuentros y todos. Ahora esas redes ya no existen porque cuando yo fui gerente en comunicaciones en esa institución,
llegó un presidente ejecutivo que me dijo, ya eso no me interesa, ya está resuelto además, quiero que trabaje en mi marketing personal. Estuve unos cuantos meses haciendo eso y renuncié porque sentí que ya mi ciclo había terminado ahí, ¿no? Y todas las redes se desarticularon, pero hay una red en Pucallpa que sigue funcionando. Pero como digo siempre, si bien es cierto, esas redes ya no existen como colectivos, cada miembro que conformó esa red se metió en la cabeza, en el chip, se metió la idea del desarrollo amazónico. Y siguen sacando sus programas y siguen contribuyendo con el desarrollo amazónico. Y han invertido el discurso pro-cocalero a un discurso propositivo, altruista y esperanzador, que es la construcción del desarrollo en el mediano y largo plazo. Eso, por ejemplo, es una estrategia, pero no es una estrategia, no fue una estrategia, pues, gratuita, sacada, como dicen los publicistas, muy orondos, muy altaneros. Nosotros somos creativos porque sacamos ideas debajo de la manga. No, en comunicación no hay conejos de la suerte, no hay esas cosas. En comunicación hay que poner en escena, en el tapete, sobre la mesa, todos los elementos que pueden formar parte de una estrategia. Hay que evaluarlos, hay que generar escenarios, posibilidades y elegir la mejor estrategia. Eso es, por eso que yo no hablo de recetas. Esto que les cuento yo, es una experiencia, pero no es una receta, porque eso puede haber funcionado en la selva alta, en cuencas cocaleras, pero de repente no es funcional en la costa, de repente no es funcional en la sierra, o de repente no es funcional en otra zona de la selva. Pero eso sí hay que meterse mucho, porque yo siempre digo que los genios se hacen y algunos nacen. Pero en cualquiera de los casos, no para decir que alguien es genio, ni menos yo, pero en ambos de los casos lo que hay que tener es una visión clara, hay que tener mucha perseverancia y hay que tener mucha convicción, mucha motivación. Si no hay esas cosas, nada puedes hacer en la vida. Estoy convencido yo de eso. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Sin duda, hoy día hemos aprendido mucho sobre la comunicación estratégica en gestión pública. De parte de la asociación, el agradecimiento hacia usted y esperamos tenerlo presente en otros eventos. Muchas gracias a los participantes y hasta la próxima sesión. Yo quisiera, y permíteme, Diana, quisiera invitarles a que visiten mi blog. La dirección es segundoarmac.wordpress.com. segundoarmac.wordpress.com. Ahí tengo 2 artículos sobre el tema que hemos tratado hoy día. Uno se llama Desafíos de la comunicación estratégica en la gestión pública, que lo he trabajado mucho en la PCM. Y hay otro artículo que lo publicó la Universidad Católica, que se llama Comunicación Estratégica y Gestión Pública. Y hay otros artículos también que les puede interesar. Así que los invito cordialmente, les agradezco infinitamente por su tiempo, su paciencia y por su interés de conversar de la forma que puede sobre temas de interés mutuo. Muchísimas gracias, muy amable, y gracias nuevamente al Centro de Investigación en Ciencia Política por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Mucha suerte y a cuidarse muchísimo.